Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Joel Santos Ramírez. Tengo el honor de presentarles en el marco de la 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia a la obra intitulada Arqueología Monacal, el Monasterio Femenino de San Jerónimo, Ciudad de México, siglos XVI al XIX, del autor Guillermo Pérez Castro Lira. Una obra publicada en el 2019 en una coedición entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es una edición excepcional, muy bella, que también es conmemorativa, ya que se lleva a cabo como parte del 80 aniversario de Lina y los 40 años de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Me permití, para llevar a cabo esta presentación, el redactar un texto que quiero compartir con ustedes y en el cual, a mi parecer, describo de la mejor manera el contenido y la importancia que tiene esta obra, la cual llevar a cabo un resumen es bastante complicado, dada la cantidad de información, temas y la enorme riqueza que contiene, tanto para la parte histórica, arqueológica y arquitectónica. El tema del monacato en nuestra sociedad actual, tan desinteresada en aspectos históricos como religiosos, resulta extraño, poco común, tal vez anticuado y por lo general incomprendido. Pero si el tema abrazara el recuerdo de una experiencia grata, memorable o extraordinaria, como la lectura de una novela o una recreación cinematográfica, atraparía de inmediato la atención de muchas personas. Seguramente algunos de ustedes recordarán la sensacional novela, el bestseller del escritor italiano Umberto Eco, El nombre de la rosa, de 1980, convertida en una versión cinematográfica homónima dirigida por Jean-Jacques Annaud en 1986, ambientada en una abadía benedictina en la época del Cisma de Occidente, cuyo tema central es la confrontación ideológica de las órdenes religiosas contemplativas y mendicantes. Naturalmente, se trata de una extraordinaria historia de ficción, en la cual su autor, poseedor de una narrativa extraordinaria, logra transportar a sus lectores al siglo XIV, haciéndolos vivir una experiencia fascinante, sobre todo a través de los recorridos que realiza al interior y el exterior de la abadía, mostrando los detalles, las alegorías y el simbolismo de la arquitectura. La novela de Umberto Eco y la obra que aquí presentamos tienen algo en común. Ambas son contemporáneas, fueron concluidas al inicio de los años 80 del siglo XX. Las dos se desarrollan en torno al tema del monacato. Describen de forma extraordinaria el pensamiento religioso y filosófico de la época, los aspectos de la vida cotidiana, así como los contextos sociales y políticos. No es posible realizar una comparación entre una y otra obra, porque sencillamente corresponden a géneros distintos y ciertamente opuestos. Pues El nombre de la rosa es una bella y cautivadora novela de época, fascinante y memorable, mientras que Arqueología Monacal es la historia de un pasado real, auténtico, espiritual y tangible. Arqueología Monacal sale a la luz en una época sacudida por fuertes turbulencias, marcada por la inversión de los valores humanos, el predominio de lo material y el desprecio casi absoluto hacia lo espiritual.
La obra surge, en este sentido, como la revelación de secretos celosamente guardados, aún tratándose de aspectos y acontecimientos conocidos en la historia de la humanidad, los cuales son redescubiertos, analizados con profundidad y desvelados en muchos de sus significados por la genialidad del autor del presente estudio, quien, lo menos que esperaba de su trabajo, cuya publicación no conoció, ya que falleció en el 2003, era el dar cuenta a sus lectores de lo que hombres y mujeres, guiados por un ideal y una aspiración real, lograron alcanzar a través de una búsqueda espiritual, cimentando durante siglos en innumerables regiones, países y continentes las bases que dieron origen y razón de ser al mundo occidental. Arqueología monacal fue una obra transcrita a partir de manuscritos, dictada en sus correcciones y ampliaciones. El autor nunca usó una computadora. Los escritos de la obra fueron recuperados de su extravío 10 años después de la desaparición de su autor. El tema central es el inmueble histórico del ex convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, la actual Universidad del Claustro de Sor Juana. Abordado a través de una profunda investigación histórica, arqueológica y arquitectónica, se trata de la primera investigación de lo que hoy conocemos como arqueología histórica, realizada en un conjunto religioso del periodo virreinal. El inmueble histórico. A mediados de los años 70 del siglo XX, el edificio del ex monasterio o ex convento de San Jerónimo se encontraba abandonado y en franco deterioro. Nada parecía detener la transformación completa de este conjunto arquitectónico, localizado en una zona privilegiada pero venida menos décadas atrás. Los mejores tiempos habían pasado. Ningún vecino daba cuenta de la importancia que había tenido el inmueble, como por lo general ha ocurrido con la mayoría de edificios y plazas virreinales. Solamente una placa, colocada en el muro exterior de la fachada, atestiguaba que en dicho recinto había vivido la célebre monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz. El edificio ya había sufrido del ultraje producido por el olvido y la ignorancia. A mediados del siglo XX, el claustro mayor del ex monasterio se había convertido en el salón del baile del Smyrna Dancing Club, un cabaret de mediana moral, siendo este el último recuerdo que hasta entonces había quedado, por lo menos el más popular y extendido, de lo que fue el antiguo recinto monacal. Años después, Francisco de la Maza lograría detener el saqueo, particularmente del coro de la iglesia, al iniciar los trabajos de reconstrucción y conservación del inmueble entre los años 1963 y 1968, para después, en 1971, a instancias de la señora Margarita López Portillo, rescatar lo que aún quedaba del ex monasterio y de la iglesia, concluyendo en 1975 con la publicación del decreto de expropiación del terreno y de las ruinas que ocupaban el antiguo inmueble. Finalmente, los testimonios que dieron fe de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz al interior del monasterio fue lo que detonó de forma extraordinaria el eventual rescate y conservación del inmueble histórico. En cuanto a lo arqueológico, todo inició tras el hallazgo de vestigios arquitectónicos localizados a través de varios sondeos realizados en el claustro mayor al inicio del proyecto de restauración en 1976. Fue entonces que el arquitecto restaurador de la obra, Manuel Sánchez Santoveña, planteó la necesidad de llevar a cabo exploraciones arqueológicas. En agosto de 1976, bajo la coordinación de los arqueólogos de Lina, Roberto García Amol, Ramón Carrasco y Guillermo Pérez Castro Lira, iniciaron las excavaciones en San Jerónimo. La primera fase del proyecto concluyó en febrero de 1977, pero debido a la importancia de los hallazgos, de la información recuperada, los trabajos continuaron hasta el año de 1982. El contenido. Arqueología monacal se divide en dos grandes apartados complementarios. El primero, dedicado a la historia del monacato en Occidente, pero no desde el punto de vista religioso,
sino como el origen y desarrollo de un concepto arquitectónico que se generó a raíz del surgimiento de las primeras comunidades religiosas cristianas. El segundo apartado de la obra inicia con el advenimiento de las órdenes mendicantes y contemplativas en el Nuevo Mundo, hasta llegar a la capital de la Nueva España, la Ciudad de México. En este apartado se analiza la influencia y evolución de la arquitectura en los conventos y monasterios de la Nueva España, particularmente la aparición de los monasterios femeninos, los únicos que fueron concebidos para fines contemplativos en dicho territorio. A partir de este momento, la obra se concentra únicamente en el estudio del monasterio femenino de San Jerónimo a través de sus etapas y momentos arquitectónicos descritos en 16 planos. A partir del análisis de los resultados de las investigaciones arqueológicas e históricas, aludiendo en todo momento la evolución de la arquitectura monacal abordada en los capítulos precedentes, para explicar la lógica distribución de los aposentos del monasterio Jerónimo de acuerdo a reglas y códigos perfectamente estructurados desde épocas anteriores a su fundación. Los aportes. La obra muestra la inseparable relación que guardan la historia, la arqueología y la arquitectura, pero no de la manera convencional en que dicha relación ha sido entendida para llevar a cabo análisis formales estéticos o estilísticos. Aquí las tres disciplinas se conjugan para realizar demostraciones teóricas y palpables de procesos históricos sociales. El autor desarrolló su estudio arquitectónico a partir de una hipótesis, la cual convirtió a lo largo de su obra en una de las principales premisas de la investigación. Nos referimos al análisis que llevó a cabo sobre la evolución de la planta benedictina en los monasterios, desde sus antecedentes hasta su concepción, como la interpretación arquitectónica de la Regula Sancta de San Benito de Nursia. En efecto, el autor aporta diversos ejemplos en los que demuestra los cambios y la enorme transformación que experimentó el monacato, no solo en lo arquitectónico, sino en general el cristianismo en toda Europa, a partir de la adopción de la regla benedictina en el clero regular. Dicha transformación tuvo como efecto la adopción y expansión de una planta arquitectónica, la cual se generalizó en todos los monasterios durante el periodo carolingio a partir de los siglos VII y VIII. En esta época se llevó a cabo la construcción de edificaciones monumentales hasta llegar a un punto máximo con la creación de Cluny, basado en el famoso plano de San Galen, el plano utópico benedictino, el cual, más que un modelo arquitectónico a seguir, ya que por su magnitud ello no era posible, se convirtió en el paradigma de las construcciones monacales durante la Edad Media y periodos posteriores. En todos los monasterios, desde Cluny, pasando por Cister y las órdenes mendicantes, se buscó a través de las plantas arquitectónicas obtener una unidad armónica en los conjuntos religiosos, a partir de la integración de elementos esenciales en la plana benedictina, la iglesia y el claustro. Dicha armonía se obtuvo en las primeras etapas en la historia de cada orden, pero durante su evolución fue rota debido a varios factores, la mayoría de índole político y económico. Sin embargo, diversos movimientos reformadores se gestaron al interior y exterior del clero regular buscando retornar a la unidad armónica, lo cual fue alcanzado en varias ocasiones e inclusive sería perfeccionado, pero en otras el ideal monacal entró en franca decadencia y ello se vio representado en la presencia de un anarquismo arquitectónico en las construcciones monacales. Todo este proceso desarrollado durante varios siglos en Europa fue el antecedente directo de las construcciones conventuales y monacales de las diversas órdenes religiosas que arribaron al Nuevo Mundo a partir del siglo XVI. En la Nueva España no se contempló la fundación de monasterios. La tarea del clero regular estuvo puesta en la evangelización y posteriormente en la asistencia social de las poblaciones indígenas y mestizas. La excepción se dio en las órdenes femeninas, siendo el monasterio de San Jerónimo, además de uno de los de mayores dimensiones, el más importante en la Nueva España, toda vez que la orden jerónima fue la favorita de la corona española.
No fue casualidad que en el siglo XVII surgiera de la vida contemplativa de este monasterio uno de los personajes más cultos de toda la América española, la ilustre Sor Juana Inés de la Cruz, una monja jerónima proveniente del único monasterio femenino de carácter contemplativo en la Nueva España, donde era posible desarrollar una vida espiritual e intelectual porque los códigos del monasterio así lo permitían. Como podrá advertirse, la importancia que adquirieron las obras de Sor Juana y ella misma en el mundo novohispano poco nos ha permitido reflexionar acerca de las condiciones favorables que la religiosa encontró al interior del recinto monacal. El ex monasterio de San Jerónimo. La segunda parte de la obra está dedicada completamente al estudio de la evolución del conjunto religioso, desde que este era posiblemente un beaterio antes de su fundación como monasterio en 1585, hasta llegar a su exclaustración definitiva en 1863. Aquí se halla la parte medular, inédita y sustancial de la obra, la reconstrucción del inmueble en sus diversas etapas a través de su interpretación arquitectónica, documental, pero fundamentalmente arqueológica. A través del análisis de las cimentaciones, básicamente restos de muros, basas de columnas, pisos, drenajes, etc., fueron reconstruidas las plantas arquitectónicas que antecedieron al edificio que hoy se encuentra en pie. Ello fue posible gracias a que se realizaron excavaciones arqueológicas en gran parte del inmueble, al registro cuidadoso de las capas y de los restos que se iban encontrando en las exploraciones. A partir de toda esta información, el autor realizó los dibujos reconstructivos de las plantas y de ahí los isométricos que a lo largo de este capítulo ilustran las transformaciones que sufrió el conjunto, explicando los detalles y las posibles causas de dichas transformaciones. Una labor monumental que no solo requirió de años de investigación, sino de una gran capacidad de análisis. Para entender la planeación del monasterio de San Jerónimo, era importante conocer las características del terreno donde fue trazado, ya que ello determinó su edificación y funcionamiento, los problemas de inundación que sufrió por encontrarse en las cercanías de corrientes de agua, el suministro de tan importante líquido para abastecer las necesidades de la institución, así como los factores que a la postre limitaron su crecimiento. De acuerdo con la tesis que desarrolla el autor, para entender la planeación y funcionamiento del conjunto arquitectónico, era indispensable conocer la liturgia practicada por las religiosas, es decir, la regla y las constituciones de San Agustín, pues la liturgia, al regir la vida interna del monasterio, también determinó la conformación de los principales espacios de este conjunto, los cuales se fueron transformando y algunos inclusive desaparecieron conforme iba creciendo el inmueble. Pero a lo largo de 278 años de vida de la institución monacal, fueron diversos los factores que determinaron su evolución constructiva, algunos de índole económico y político, otros naturales como las inundaciones. Pero, lejos de responder a una traza, San Jerónimo fue conformándose a medida que la comunidad de monjas crecía, en un espacio limitado, produciendo lo que el autor denominó anarquismo arquitectónico. En efecto, el inmueble sufrió un crecimiento implosivo y desordenado debido a que no pudo crecer al exterior, ya que se encontraba delimitado en el espacio de una manzana, acotado en un área urbana, de tal modo que a finales del siglo XVIII tenía la configuración de una diminuta ciudad medieval. El claustro principal ya había llegado al límite de su capacidad. Las constantes edificaciones ya habían borrado su amplio patio, amén de las galerías que lo enmarcaban. Naturalmente, ello trastocó a un nivel inusitado el ideal de clausura del conjunto monacal. Todo esto no surgió de manera espontánea. Es posible que haya tenido sus antecedentes en el siglo XVII o antes, al final del siglo XVI, cuando se les concedió a las religiosas la posibilidad de comprar y vender libremente sus celdas, sin reparar en el tamaño de las construcciones,
Ello, además, contribuyó al relajamiento de la vida conventual al interior del conjunto religioso, pues alentaba la vida privada y no comunitaria, como lo establecían las constituciones. Además, fue el origen de los privilegios y de las concesiones de las que gozaron algunas religiosas, lo cual también parece haber aparecido desde fechas tempranas y nunca fue normado o prohibido en la historia del monasterio. Lo anterior, sin embargo, contrastaba con la belleza que tuvo el inmueble en su época de mayor apogeo y que el autor logró describir de la siguiente manera. El monasterio de San Jerónimo, lejos de ser un sitio oscuro, lleno de austeridad, fue un sitio luminoso, lleno de color y belleza. Sus muros mostraban una policromía extraordinaria, en especial hacia el siglo XVIII, en el cual hasta la cantera fue decorada en los colores alegóricos propios del simbolismo religioso: rojo almagre, blancos, amarillos, azules, negros y naranjas, que en mucho hablan de la influencia de las catedrales góticas del medievo, del Renacimiento, del Barroco, y no solo fueron los motivos geométricos árabes, sino también naturales. Hay hojas estilizadas en sus trazos. Se ve netamente la influencia europea. Los fustes de las columnas y pilastras, los marcos de cantera y ventana y puertas. Los exteriores del mismo templo barroco estuvieron decoradas, aún los contrafuertes, con motivos geométricos en blanco sobre el rojo almagre. Los braseros, las fuentes, las tinas de barro vidriada, aún las uniones de los enladrillados, la argamasa, fueron pintados con rojo almagre. A ciencia cierta, era un lugar lleno de una belleza indescriptible, complementado esto con las jardineras, lo tortuoso de sus patiecillos formados por el crecimiento de los aposentos individuales. En verdad, algo digno de conocerse y de imaginarse, porque difícil es volver a encontrar algo similar o levemente parecido. Bien, pues así concluyo la presentación de esta extraordinaria obra, a la cual invito a todos ustedes a adquirir y naturalmente a leer, ya que pocas veces en esta época tenemos esa posibilidad de tener un acercamiento tan profundo a la historia, a la arqueología, a la arquitectura antigua de un inmueble muy importante y de una etapa histórica prácticamente desconocida en nuestra cultura actual, que es necesario recuperar en una época tan difícil y tan compleja como la que estamos viviendo. Les agradezco mucho su atención, a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Gracias por su invitación. Gracias. Hasta pronto. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.